ministra Pilar Mazzetti hace apenas un par de meses que probablemente la vacunación se daría incluso antes de la jornada electoral de abril. Aquí tuvimos al jefe de la OMPE que señaló que probablemente en febrero y marzo podía darse esta vacunación previa en los locales de votación, y claramente esto se va configurando, no va a ser así. Evidentemente esto ocurre en momentos en que además la pandemia arrecia en nuestro país y vamos a ver hasta dónde puede ir. Vamos precisamente a conversar en nuestros estudios con el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. ¿Cómo está? Señor Chávez, gracias por estar con nosotros. Precisamente usted, como conocedor en el terreno, que ha estado durante todos estos meses, tanto en Defensa como en INDECI también, evidentemente nos puede ayudar a interpretar cómo pueden moverse las curvas que preocupan, comienzan a preocupar, sobre todo con esta incertidumbre de la vacuna, ¿verdad? Que podría demorarse más de lo esperado. Y comencemos, si le parece, por ahí, desde su experiencia, ¿qué es lo que puede haber ocurrido para que estas negociaciones que parecían ir a buen ritmo se hayan cerrado solamente con Pfizer, la iniciativa COVAX, y hasta ahora no sepamos más? E incluso con Pfizer podría complicarse por lo que se dice el suministro, porque el contrato como tal no había sido cerrado, en fin, no se había entregado el dinero. Y claro, la demanda en los países del primer mundo, por ponerlo de alguna manera, es altísima. ¿Cómo observa usted este proceso, ya que estuvo pues en momentos cruciales al frente del ministerio? Antes que todo, Enrique, Carla, muchísimas gracias por la invitación usted, y gracias. tener la oportunidad de poder informar desde otro sillón, llamemos a nuestra ciudadanía, y establecer esa gran preocupación a través de la cadena de TV Perú, respondiendo a tu pregunta. Yo creo de que ha habido, inicialmente quiero empezar por el incremento de casos de infecciones de coronavirus que se están presentando en todo nuestro territorio nacional, particularmente en la zona norte, en las cuales la semana pasada, ya en reuniones con expertos, ya lo habíamos anticipado, ¿no? A través de IDL Reporteros, a través de La Mula, a través de otros medios de comunicación, en el cual habíamos manifestado de que por la incidencia y la ocupación de camas hospitalarias y la ocupación de camas de tipo UCI, por ejemplo en Piura ya están al tope, en Lambayeque también están al tope, y ahí se está incrementando. Y esto se debe a dos cosas fundamentales, y eso está amarrado también con la pregunta que me has hecho de la vacuna. La primera es que debido a la crisis política y debido a la coyuntura que se ha presentado, se han dejado de hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, tú has dicho una cosa de que nosotros hemos trabajado operativamente desde el campo, dirigiéndonos a la población para fortalecer la atención primaria. Eso se ha detenido. Lamentablemente se ha detenido, y es una recomendación que se hace al gobierno nacional de que se puede entender de que la lucha contra la pandemia no es un problema del Ministerio de Salud. Es un problema nacional, claro, en el cual todos los esfuerzos tienen que ir concentrados hacia eso. Entonces, las curvas que se vienen, cuando se empieza la segunda ola en Europa, dijeron, no, eso se queda en Europa, igualito como pasó la primera vez, ¿no? De Europa migró a América del Norte, a los Estados Unidos, ahora está en Chile. Se tiene informaciones de que el sur de Chile está empezando y se están preparando con todo su esfuerzo a nivel nacional para tener ese rompeolas, llamemos así, ¿no? De frenar. ¿Y cómo se hace esto? Fortaleciendo la atención primaria. El plan Taita, que ha sido beneficiado cerca de 400.000 familias a nivel nacional con mega operativos y con acciones de fortalecimiento de atención primaria. ¿Qué significa? Yo, en el primer nivel, evito de que migren hacia unidades hospitalarias, evito a que migren a unidades de UCI, tipo UCI, ¿no? Entonces, si yo contengo ahí y les doy los medicamentos y le doy el tratamiento preliminar, eso funciona. ¿Se frenó el plan Taita? Sí, pero por supuesto. ¿Se cayó? No es que se haya frenado, sino que ha disminuido notablemente. ¿Desde qué momento? ¿Desde el momento del cambio de gobierno de Merino? Exactamente. Porque donde se da esta suerte de vacío. Exactamente. Entonces, no se puede, y lo digo con el más profundo de los respetos, no se puede luchar, no se puede hacer la lucha contra la pandemia desde una oficina. Y luego con el más profundo de los respetos. Uno, en el devenir de la defensa civil, en el devenir de la defensa nacional, el Ministerio de Defensa, uno estaba en el día en 3 departamentos, luchando, y todos los ministros del Consejo de Ministros estaban cada uno en la región. ¿Y ahora mismo cómo está la señora Sparch en el ministerio? ¿Por ese lado sabe usted? Yo tengo entendido... ¿Se ha retomado el ritmo? Tengo entendido que no se ha retomado el ritmo. Ya. Y vuelvo a repetir, lo digo con el más profundo de los respetos. Claro que sí. ¿no?
Pero creo que este no es tiempo, como me decía un amigo mío, no es tiempo para la diplomacia. No, nosotros tenemos que actuar rápidamente. Y el plan Taita, mire, hace 2 días, o la semana pasada mejor dicho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha premiado al Ministerio de Defensa por haber desarrollado el plan Taita. ¿Funciona? Claro que funciona. Y yo puedo ser testigo de fe en el campo, con el sacrificio de más de 1000 personas, Fuerzas Armadas, policía, bomberos, médicos, enfermeras, defensa civil y todo el grupo humano que está en la primera línea, que ha fallecido cerca de 1000 personas. ¿Dónde está ese esfuerzo? Cuénteme, el tema del norte usted lo asociaría sobre todo por ese lado, es decir, se ha bajado la guardia por parte del Estado también. Evidentemente la población se ha relajado. 2 cosas. La primera, lo que acabo de explicar con respecto desde el gobierno, ¿no? Una pasividad, se ha dejado de lado un poco la acción de fortalecimiento de la atención primaria, pero otra, la cual nuestra población tiene una corresponsabilidad, es el relajamiento. Y eso viene asociado a que, discúlpenme, lo único que falta es que abran las discotecas. El día sábado yo me doy una vuelta, discúlpenme, por Barranco, que me disculpen al alcalde de Barranco y al alcalde de Miraflores, ya hay fiestas por todas partes. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Están atentando contra su salud. Ahora, cuénteme usted que estuvo pues adentro y ahora, ¿qué pasó entonces con el criterio de la ministra de Salud? Porque la ministra de Salud es la misma. ¿Se ha cambiado la estrategia? ¿Hay, digamos, mayor presión por reabrir ciertas actividades económicas, apresuramiento, y la ministra de Salud de repente ha terminado cediendo ante esta presión? ¿Qué ha pasado? Miren, en el contexto del Consejo de Ministros, cuando estábamos con el presidente Vizcarra, la ministra de Salud era la primera, porque era su rectoría técnica. Por supuesto. La primera persona que decía, no, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, y nosotros apoyamos y respaldábamos eso, porque cada acción que se tomaba con las playas, con el aforo, con diferentes actividades, era consensuada, era consensuada. Y también el tema de las vacunas. El tema de las vacunas habían 3, y acá yo estoy un poco sorprendido y preocupado, porque solamente se habla de 50.000, pero es entre 2. 25.000, o sea... 25.000. Es un artículo crítico que no va a servir a nadie, con la disculpa del caso. Sí, claro, un porcentaje en realidad mínimo de la primera línea. Mire, la primera línea son 250.000. Imagínese, el 10%. El 10%. O sea, eso no va a satisfacer la demanda de nadie, ¿no? Y se tenían 3. Pfizer, se tenía la de Inglaterra y se tenía la de China. La de China, que en estos momentos se está terminando la fase 3 y se lleva. Sí. Pero no hablamos de miles, Enrique. Hablamos de millones de personas. Hablamos de 10, 20 millones, en qué momento iba a llegar, la cadena de frío y también... Se daban todas estas discusiones en los consejos de ministros, muy detalladas con respecto al avance de las negociaciones. Pero por supuesto... Algo ha pasado en el camino. Claro, inclusive ha habido adelantos de pagos a través de la exposición que hacía la ministra de Economía. Entonces, y otra de las cosas que está fallando es que debe haber una comunicación permanente, un plan comunicacional con la población, decirle, no debe de hacer esto, debe de hacer esto, de guiarlos. No se puede decir, yo respeto mucho la posición de los técnicos, pero lo que no se puede decir es echarle la culpa a la población. Yo tengo una gran responsabilidad como Estado de guiar a mi población, de educarlas y protegerlas. Así ellos no quieran. Así ellos no quieran. Así ellos no quieran. Entonces, esa es nuestra responsabilidad que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, nuestro servicio en la nación versa en esa preocupación de mi parte como ciudadano y como exfuncionario. En ese sentido, veo una inacción, una pasividad. Y respondiendo a tu pregunta, yo veo, si bien es cierto, está la ministra, pero la ministra no puede llevar sobre sus hombros toda la actividad de la lucha contra la pandemia. Este es un problema nacional en el cual tienen que intervenir todos los sectores. Así se hizo. Hay un término militar. Cuando el enemigo está débil, yo debo darlo con todo para destruirlo. En este caso, el enemigo es el coronavirus. Y en ese camino íbamos. Ahora cuénteme, los problemas, por ejemplo, en el sector interior, ¿no? Claro, efectivamente, defensa ahora vemos un perfil muy bajo, ¿no? Que no son momentos de perfiles bajos, ni de diplomacia ni de perfiles bajos, ¿verdad? Porque estamos hablando también de una labor pedagógica y de comunicación, como usted señala, con la población. Y claro, aquí el sector efectivamente es un trípode, ¿no? Donde tienes a salud de un lado, pero a defensa interior del otro. Y en interior lo que hemos visto es un despelote, ¿no? Y conocemos en realidad cómo una institución como la policía puede ser compleja a nivel de mando y a nivel de estrategia.
¿Eso ha afectado también, cree usted, el combate contra el coronavirus en las últimas semanas? Pero por supuesto, mire, el señor presidente Sagasti manifestó en su discurso a la Nación y en cada entrevista que ha tenido de que tenía 3 ejes principales: la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y las elecciones neutrales, libres y soberanas el 11 de abril. Entonces, sobre esos ejes hay que trabajar directamente, pero en prioridad de la lucha contra la pandemia. Ahora, me voy a responder la pregunta del sector Interior. Lo que se ha llevado a cabo desde el Ministerio del Interior con sacar a 18 generales ha sido un error, porque no está en marco de la legalidad. Unos pueden agarrar, como hace 2 días salió el exministro y dijo, no, el TC, discúlpame, con debido respeto, entonces ¿para qué están las leyes? Se les pasó la mano. Se pasó la mano. Yo soy testigo. Cuando he sido ministro de Defensa, he tenido la obligación, en los plazos determinados, de elegir el relevo de los comandantes generales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y se ha respetado lo que dice la ley, entre los 3 más antiguos. La policía ha trasladado lo escrito en el Ejército hace 2 años. ¿Y por qué lo trasladó? Porque cuando ingresó el nuevo gobierno en el año 2016, se hizo una poda, quiero llamarlo así, desde mi punto de vista no regular, y sacar a 36 generales para que entre otro general. Entonces, a raíz de eso, se cambió la legalidad, o sea, se llevó a cabo una nueva normatividad en su ley y en su reglamento de la situación militar de la policía. Ahora cuénteme, pero hay corrupción en la policía, ¿no? Hubo casos de corrupción indignantes, doblemente indignantes en un periodo de pandemia, ¿no? Nadie discute eso, pero creo que como todo ciudadano debemos garantizar el debido proceso y el cumplimiento de las normas. Si se detecta que un oficial general de nuestra gloriosa policía está en malas actitudes y hay acto de corrupción, hay los mecanismos para pasarlo a la situación de retiro, no por renovación, sino por medida disciplinaria. Ahora, claramente el presidente tiene un hombre de su confianza en el sector, aunque evidentemente tampoco es especialista en la materia, ¿verdad? El señor José Eliche. ¿Qué se debería esperar en los próximos días, en las próximas semanas con respecto a reconfigurar esa estrategia? Porque finalmente de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? O sea, tenemos que volver a recuperar el ritmo. Sí, lo que sucede es de que en este poco y corto periodo de tiempo, nosotros no podemos hacer reformas. El señor presidente lo ha manifestado, ha dicho, este es un gobierno de emergencia y de transitoriedad. ¿Correcto? No hay tiempo para hacer reformas. En los Estados Unidos y a nivel internacional, el último año de gobierno de cualquiera es conocido como el año del pato rengo. ¿Qué significa eso? Que está de salida. Por lo tanto, yo debo de hacer las normas correspondientes para garantizar la participación de instituciones tan valiosas como nuestra gloriosa Policía Nacional, en el sentido de que ha entregado muchos de sus miembros en defensa de la población. Y no podemos satanizar, nadie está exculpando el hecho que ocasionó la víctima, el hecho que ocasionó el fallecimiento de 2 personas, víctimas de esa acción represiva que hubo en un determinado momento, pero eso se debe de puntualizar y se debe de llevar a cabo puntualmente la investigación, desde la parte operativa y desde la parte política. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pero yo por ese hecho no puedo satanizar a toda una institución. Para terminar, la vacuna se va a demorar y nuestras curvas van en aumento, o hay posibilidades efectivamente de que esto se agrave. ¿Qué hacer en sentido estricto? Precisamente olvidándonos probablemente de reformas y apuntar a esta estrategia directa. Miren, ¿Qué es lo principal? En esto hay que ser realistas y sinceros y determinar en qué momento va a llegar la vacuna. Hay que ser honestos y sinceros y comunicarle a la población. Exactamente. Y en virtud de eso, tomar las acciones de manera... Si se tiene que retroceder, discúlpame, Enrique, se tiene que retroceder. Si tenemos que hacer restricciones en el sentido de garantizar de que no hayan fiestas sociales, de que se reduzca un poco el aforo. Yo conversaba con un amigo, dueño de un restaurante, y le decía, ¿qué prefieres? ¿100% de nada o el 60% de algo? Obviamente el 60% de algo. ¿No? El 100% de nada significa de que yo aperturo el 100% en mi restaurante, viene la segunda ola y se acabó. Entonces, tenemos que tomar, pero ya no mañana, ya no pasa, hoy día mismo, debemos de tomar las acciones para ver
desde el gobierno nacional hizo una recomendación que la hago muy respetuosamente como ciudadano y que está involucrado desde el campo, con Fuerzas Armadas, con toda la primera línea de defensa, digamos así, contra el coronavirus, de poder llevar a cabo todo ese tipo de acciones. Ojalá sea así. Gracias, Jorge Chávez, por estar con nosotros esta noche. Gracias, amigos. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor. No se muevan. La del estribo con el exministro Jorge Chávez, porque, señor Chávez, hoy el Congreso, la Comisión de Fiscalización, ha aprobado un informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años de toda función pública a partir del caso de Richard Swing, ¿no? El señor Cisneros. Y usted está en la colada en este informe, ¿no? Por, entiendo yo, la contratación de funcionarios que no cumplían según esta prolija, digo, entre comillas, investigación de la Comisión de Fiscalización, que no cumplían con los requisitos. Cuéntenos usted por qué está metido. Yo no solamente, sino también 18 ministros de Estado, ¿no? Que han acompañado al señor presidente desde el año 2018 a 2020. Pero uno Porque ve... es una organización criminal. Dice que es una organización criminal de tráfico de influencias, de colusión y una serie de aspectos. Y como hombre de derecho, yo me he permitido leer las más de 300 páginas y ese informe no sustenta, o sea, no tiene peso de una rigurosidad legal, ¿no? Y ya lo están viendo las partes de los abogados. Yo como ciudadano también voy a tomar las acciones correspondientes en ese sentido bajo mi derecho, ¿no? Ahora, acá... En su caso se habla de un viceministro y de un asesor de viceministro. Claro, el tráfico de influencias que se pone, en mi caso, particularmente en el Ministerio de Defensa, es por la contratación del señor viceministro de Políticas para la Defensa, el general Hernán Flores Ayala, y el asesor del viceministro, el ingeniero José Alvarado, ¿no? En ambos aspectos relacionados a que han sido contratados supuestamente por él por una disposición... O sea, por el jefe de la organización criminal, según el Congreso, que sería Vizcarra, que lo presiona a usted para dar esa contratación que no tenía los requisitos. Como yo he respondido a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, en primer lugar, el señor presidente a mí jamás me dio indicaciones para la contratación de alguna persona en el Ministerio de Defensa. Jamás. Y yo no lo he hecho, ¿no? O sea, no sé de dónde viene. La segunda pregunta que me hicieron era si yo había recibido algún tipo de consigna y cómo había intervenido yo en la contratación. Yo no intervení en la contratación porque el señor viceministro y el asesor están contratados de la época de que en paz descanse el exministro general Huerta. Estamos hablando del año 2018 aproximadamente. Entonces, cuando uno llega para tomar acciones y ve los resultados que está llevando a cabo el señor viceministro con su equipo, uno sigue Pero trabajando. Entonces, perdón, estaba con el fallecido ministro Huerta, pero entonces Martos los mantiene. Claro, y usted llega y los mantiene. Claro. Era gente que estaba trabajando. No solo lo mantengo yo, lo mantiene el almirante, el que fue también ministro de Defensa antes del general Martos, ¿no? Entonces, ahí vienen 3 que estamos considerados supuestamente bajo la tipificación de tráfico de influencias. Pero yo quisiera ampliar en ese sentido, en el sentido de que no se puede hacer abuso del derecho. O sea, que hagan las investigaciones correspondientes, pero si hay una carpeta fiscal de la investigación sobre la contratación del señor Richard Cisneros, en el cual está inmerso varias personas en las cuales se ha puesto a disposición el señor presidente, yo la verdad no entiendo cuál es esa amplitud. Desde la investigación que hace Richard Cisneros, introduce los famosos... toda una red de organización criminal, y creo que eso debe de ser con la medida prudencia, ¿no? Por supuesto. Porque da la impresión, disculpe, porque esto ya ha habido antes, en el caso de Kenji Fujimori. Se han tomado 38 días para solicitar su denuncia ante la Corte Suprema y también su acusación constitucional, que no prosperó porque no alcanzó el número de votos correspondientes. Entonces, lo que acá quedan 3 días para terminar la legislación y en 3 días quieren hacer una inhabilitación express. Así es. Entonces, eso es irresponsable, ¿no? Desde todo punto de vista. O sea, lo que se tiene que hacer acá es mantener el equilibrio de poderes, sí, pero sin hacer uso o abuso del derecho. De la vacancia expresa a la inhabilitación expresa. Gracias, Jorge Chávez, ahora sí por acompañarnos esta noche. Vamos ya a enlazarnos, me indican, con Juan Jiménez Mayor, sí, ex primer ministro
¿Cómo está usted, Juan? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto. Lo escuchamos bien. Bien, bueno, precisamente enlazando con lo que acabamos de hablar con el exministro Jorge Chávez, con respecto a, estamos pasando aparentemente de una vacancia express a disposiciones de inhabilitación express. ¿Se está corriendo ese riesgo? Tenemos problemas con la comunicación. ¿Vamos a ir a una pausa entonces? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y regresamos con Juan Jiménez Mayor. No se muevan. Estamos con el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor. Creo que ahora sí nos escuchamos y nos entendemos bien. ¿Cómo está usted, Juan? Le hacía la pregunta de si vamos a pasar de las vacancias expresas a las inhabilitaciones express. A propósito de lo que acabamos de conversar, se han incluido a 18 exministros como parte de una organización supuestamente criminal dirigida por Martín Vizcarra en lo que era pues un caso aparentemente puntual, que era la contratación del señor Cisneros en el Ministerio de Cultura. Sí, bueno, no sorprenden estas noticias desde el Congreso. Yo quiero decir una cosa. La ley de crimen organizado, que es una ley que se dio el año 2013, fue impulsada fuertemente por quien habla. Yo en ese momento era primer ministro y considerábamos que era importante tener una ley de avanzada en el país que pueda combatir el crimen organizado. Pero era el crimen organizado, es decir, las bandas criminales, las organizaciones que están afectando al país en criminalidad de sangre, en este tipo de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal. La corrupción estaba también, por supuesto, pero no se puede, digamos, jalar o extralimitar el concepto para efectos de darle un contenido que no está en la naturaleza de la ley. Y ahí creo que hay que hacer una reflexión muy seria porque estamos saliéndonos además de la Convención de Palermo y estamos tratando de involucrar a mucha gente en este tipo de actividades ilícitas que no son propiamente las que corresponden al tipo penal. Y en esto también el Congreso anterior hizo abuso de organización criminal en otras denuncias, como el caso de la señora Vilcatoma, que también denunciaba a diestra y siniestra a todo el mundo. Entonces creo que es importante que la reflexión serena de los juristas pueda iluminar al país para que no sigamos con esta lectura equivocada de la ley de crimen organizado que estamos teniendo desde hace varios años en el Perú. Y creo que es bueno que ojalá la Corte Suprema también, ojalá que llegue a algún proceso de estos donde pueda definir específicamente cuál es el contenido esencial, digamos, de la ley de crimen organizado y cuál es la aplicación que tenemos que darle en el Perú, porque estamos realmente extralimitando y exagerando el concepto de organización criminal y, por supuesto, el Congreso lo que está haciendo es involucrar esto en el terreno político, que es muy fácil, ¿no es cierto?, denunciar a políticos y unos a otros para efectos electorales, como lo que estamos viendo. Ya se sabe que efectivamente, en fin, las controversias que rodean al señor Edgar Alarcón, que es el presidente de esta comisión de fiscalización, hoy se habla de una acusación o de una investigación fiscal que involucra un millonario soborno también de cuando él era contralor. Pero me pregunto, a raíz de la advertencia que usted hace, si esto también no es de alguna manera un espejo de lo que ha pasado en algunos casos con la Fiscalía. La Fiscalía ha utilizado mucho el tema de organización criminal para adaptarla a organizaciones políticas, lo cual tiene, por supuesto, su grado de debate. El congresista oportunista podrá decir, yo puedo hacer lo mismo. Correcto. Fíjese, hay que tener en cuenta una noticia que aquí pasó desapercibida, pero hace aproximadamente un mes en España el Tribunal Supremo Español resolvió un tema que tiene mucho impacto en el caso peruano, que está relacionado justamente al Partido Popular Español, con toda la crisis que hubo en el caso Bárcena, que fue un caso de alta corrupción en el partido de gobierno del señor Rajoy. La sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo es que los partidos no son organizaciones criminales. Los partidos, digamos, pueden ser víctimas también de organizaciones que pueden penetrar al partido, pero no los partidos propiamente,
como organización criminal. Este fallo creo que es muy ilustrativo porque yo entiendo que cuando se iniciaron las investigaciones se tomó muy en cuenta la experiencia que tenía la Fiscalía Española en el caso Bárcenas, que es este caso que comento, de involucración popular. Pero ya, digamos, la sentencia del Tribunal Supremo Español acaba de clarificar que esto no es así. Interesantísimo. Entonces, también pueda procesar estas informaciones que en su momento generaron cierta expectativa acá de cómo se pueden manejar estos temas, pero ya hay una luz, digamos, al final del túnel en estos temas. Interesantísimo, jurisprudencia internacional que hay que tomar en cuenta. Hablando de innovaciones, ayer George Forsyth, que, bueno, sigue siendo el puntero más claramente hablando en el caso de la encuesta de Ipsos que la de Datum, que le da 18% a pesar pues de una baja, sigue siendo el puntero de las elecciones, ha propuesto que se involucren esta especie de jurados ciudadanos para los juicios. Hay quienes han negado de plano esa posibilidad e incluso se dice pues que estaríamos cambiando, ¿no?, migrando un sistema judicial romano a un anglosajón y pues señalan que sencillamente es una manifestación de demagogia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que saludar que comencemos en el proceso electoral ya con iniciativas y que se puedan comentar estas iniciativas. En segundo lugar, es falso que esto solamente sea aplicable a países anglosajones. De hecho, obviamente los países anglosajones tienen una vieja tradición de juicios por jurados, en el caso de Estados Unidos, Canadá, en fin, y en el caso de América, los países, digamos, caribeños. Pero en América Latina, la figura de los juicios por jurados también existe. Y existe en Brasil, en Argentina, en Colombia, en El Salvador. Es decir, sí existe esta posibilidad de procesos por jurado y creo que es interesante la iniciativa, tomando en consideración que el prestigio del Poder Judicial, el prestigio de la justicia profesional en el Perú está muy venido a menos y la importancia de involucrar a la población, por supuesto, a la población que pueda contribuir en esta tarea es importante. Y hay que recordar que la justicia en el Perú también tiene zonas populares o zonas donde participa la población. La justicia de paz, por ejemplo, o la justicia comunal, las rondas campesinas. Hay un reconocimiento constitucional de la presencia de la población en tareas de impartición de justicia. De tal manera que no es una cuestión descabellada y yo creo que es interesante que, digamos, creo que es la primera, o por lo menos que yo recuerde, la primera iniciativa de un candidato presidencial, y yo no soy, por si acaso, hincha ni estoy en el partido del señor Forsyth, pero me parece interesante que los candidatos comiencen a plantear alternativas o comiencen a plantear propuestas. Y creo que en el caso de la justicia necesitamos reformas. Desafortunadamente, la ley 30942 que se aprobó el año pasado para poner una política de justicia en el Perú por parte del señor Vizcarra, el expresidente Vizcarra, pues nunca la llegamos a tener. De acuerdo a la ley teníamos que tener en 90 días la política y ya pasó más de un año, vino la pandemia y nos quedamos sin política judicial. Entonces, creo que es importante que los candidatos estén en este momento ya afinando la puntería y planteando efectivamente iniciativas, propuestas de lo que hay que hacer con el país. Es muy relevante lo que usted recuerda porque efectivamente toda esta crisis política de alguna manera se desató a partir de una crisis judicial, que era el caso de los cuellos blancos, donde más o menos todos los temas de corrupción se pasaban por debajo de la alfombra y eso comenzó por ahí y derivó en realidad entre un enfrentamiento ejecutivo y legislativo que no tiene cuándo acabar, incluso cuando ya se ha cerrado pues un Congreso. Pero entonces tendríamos que volver al origen porque acabamos o se acaba de designar a la nueva presidente del Poder Judicial y en realidad es algo que se discute muy poco para la sociedad. El Poder Judicial es muy conservador en su digamos, ímpetu reformador. Así que sin duda sería interesante ir introduciendo estas reformas. ¿En qué tipo de casos podríamos tener jurados ciudadanos? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de casos penales en Estados Unidos, son casos de la mayor gravedad, ¿no? Los juicios por jurados son juicios de la mayor gravedad. Eso va a depender del sistema o del modelo que uno opte, ¿no? Puede ser para juicios menores, en fin, eso dependerá de cómo el sistema penal se vaya adecuando. Pero respecto al comentario que hacía sobre la reforma judicial, Enrique, yo quisiera abordar una cuestión que es bien importante. El Perú ha suscrito este año un convenio con el Banco Mundial para un proyecto que es sumamente relevante, que es el expediente judicial electrónico, que va a transformar la justicia del país.
Este proyecto ha comenzado este año para implicar el uso de un expediente electrónico virtual que ya no vaya a requerir papel, digamos, y que no va a requerir, por supuesto, que las personas estén yendo necesariamente a los tribunales, y vamos a virtualizar la justicia como lo estamos haciendo de alguna u otra manera ahora con la pandemia. Y el próximo año, y este proyecto cuesta 158 millones de dólares al país. El próximo año se está negociando ya con el Banco Interamericano de Desarrollo un nuevo proyecto que sería para toda la parte penal. Lo que estamos haciendo con el Banco Central, con el Poder Judicial, es toda la parte no penal. Los juicios laborales, civiles, familia, constitucionales, se van a hacer virtuales. Y el próximo año estaríamos iniciando con un proceso de digitalización de la justicia penal. Esto va a ser una revolución en la justicia, si es que se lleva a cabo, por supuesto, en términos adecuados, eficientes, y esperamos que esto se pueda impulsar fuertemente porque se trata de la transformación más importante en el área digital del Estado peruano. Ni siquiera el Poder Ejecutivo tiene un proyecto de tal magnitud como el que tiene en este momento el Poder Judicial, y que si tiene éxito, pues nos va a llevar a un nivel superior. Digitalización que va a llevar digamos, a apurar los casos, ¿no? A reducir la morosidad del Poder Judicial y además a contribuir con la transparencia. Así que bastante relevante, ¿no? Bien. Y con eso se acaban las coimas, ¿no es cierto? Esas coimas operativas que se utilizan mucho para mover los expedientes, ¿verdad? Y para conseguir copias, que muevan el expediente, en fin, acabar con todo eso. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche con sus comentarios. Vamos a trasladarnos de inmediato hasta Miami con José Guillermo Castro Danós, médico infectólogo del Hospital de la Universidad de Miami, peruano, por supuesto, jefe del Servicio de Control de Antibióticos y profesor principal de esta universidad, y a quien le damos, como siempre, la bienvenida. Varias veces hemos podido conversar precisamente sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la pandemia, que hoy plantea una doble situación. De un lado, efectivamente, el aumento dramático de los casos nuevos que se ven, en realidad marcan récords, ¿no?, día tras día, y por otro lado, el inicio histórico del proceso de vacunación, que en realidad por ese lado sí se ve con alguna envidia desde un país como el Perú, donde vemos pues todavía la incertidumbre en torno a la vacuna. ¿Cómo está, doctor Castro Danós? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y saludos, muchas gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo arrancó el proceso de vacunación? ¿Cómo lo observa? Hemos visto que el despliegue va a ser gigantesco, ha sido personal relacionado, por supuesto, con la primera línea de atención, pero también por el otro lado hay un porcentaje de la población estadounidense escéptico con la vacuna. Así es, efectivamente, a nivel mundial hay personas que desconfían de las vacunas y, bueno, veremos que ellos probablemente sigan a ese nivel. Por otro lado, hay un grupo de personas que son más cautas por el hecho que algunas de estas vacunas, en particular las dos que han recibido la aprobación de emergencia, usan una tecnología nueva que es la del RNA. Y bueno, un reto adicional es cómo vacunar a 400 millones de personas en un tiempo corto. ¿Y para cuándo se calcula? ¿Cómo va a ir avanzando este cronograma? Cuando estamos, por ejemplo, refiriéndonos al primer trimestre del próximo año o la primera parte del próximo año, ¿cuánto se va a ver avanzado en ese número efectivamente extraordinario? Varios puntos. El primero es que la vacuna en Estados Unidos va a ser voluntaria, no va a ser obligatoria. En segundo lugar, el proceso de vacunación depende de cada estado. El gobierno federal asigna una cantidad que depende de la población susceptible a cada estado, y cada estado distribuye de acuerdo a las guías que elabora. En el estado de la Florida, en el cual tengo más conocimiento, el primer lote de vacunas se recibieron hoy en los hospitales más grandes, y se ha iniciado ya el cronograma de vacunación para el personal médico. Yo estoy programado para vacunarme mañana. En un segundo lugar vienen las personas que viven en los asilos de ancianos, y la fase posterior, después de terminar con el personal de salud, es un sistema más complejo
y que va a ser una colaboración entre el Estado y ciertas compañías que van a ayudar a distribuir las vacunas. Eso incluye, por ejemplo, farmacias. En este estado los farmacéuticos están licenciados a administrar vacunas, pero también muy similar al proceso en el que se hacen las pruebas diagnósticas, van a haber centros, por ejemplo, en lugares donde se pueda hacer vacunación masiva, como los estadios. En los estadios se van a poner tiendas de campaña y las personas en sus autos van a ir vacunándose. En sectores de densidad poblacional aún más alta, se van a poner unos pequeños kioscos en los que las personas, digamos, caminando van a poder acceder a esos kioscos para ser vacunados. Es ciertamente un proceso sin precedentes y se espera que hacia el verano de acá, o sea, a junio, julio y agosto, la gran mayoría de las personas que se hayan querido vacunar van a haber tenido acceso a la vacuna. Decía yo, pues, que esto se observa con cierta envidia, ¿no? Desde América Latina. No es solamente el Perú, yo revisaba ahora un poco la incertidumbre, de alguna manera también compartida por algunos países vecinos, Colombia, por ejemplo. Chile parece que va a aprobar la vacuna de Pfizer también en estos días, pero Colombia está amarrado sobre todo al COVAX Facility. Argentina, bueno, en el caso de Sputnik, ¿no? La rusa. Ahora se está esperando que el Perú ojalá pueda cerrar algunas negociaciones más, pero en el fondo de la discusión, más allá de la habilidad o no de los países para haber logrado cerrar las negociaciones, se está hablando de un tema de inequidad. El propio Bill Gates lo acaba de recordar hoy, que los países más ricos no necesariamente deberían ser los que accedan primero a la vacuna. En el caso de Estados Unidos se dice que incluso pues habrían asegurado un stock de vacunas incluso hasta el triple de lo necesario. ¿Cómo observa usted la capacidad de la industria farmacéutica de poder atender lo más rápido posible a países como el Perú? Bueno, un par de puntos. El primero es estas dos vacunas que han obtenido la aprobación de emergencia son vacunas de tecnología nueva, que desde un principio se supo que iba a ser muy difícil su producción masiva, rápidamente. Felizmente, como usted sabe, hay muchas vacunas más que usan diferentes tipos de tecnología que paulatinamente se van a ir aprobando. Algunas de estas vacunas que se van a seguir aprobando tienen requerimientos menos estrictos de cadena de frío. Hay una vacuna en particular que se está estudiando que requiere solo una dosis. Como usted recuerda, estas dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, las dos requieren 2 dosis. Entonces, si bien es entendible la ansiedad por tener vacunas ahora en todo el mundo, yo creo que es importante tener presente que son varias vacunas más Exacto. que están en estudio y muchas van a tener la capacidad de producirse en forma masiva. Así es. No, claro, y efectivamente aquí las noticias van modificándose todos los días y es muy probable que en los próximos meses esta situación también vaya a cambiar dramáticamente con el ingreso de las nuevas vacunas. Gracias, José Guillermo Castro Danos, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una última pausa. Volvemos. UNICEF acaba de emitir un comunicado, una declaración de su directora ejecutiva, Henrietta Ford, en el cual exhorta a que los maestros tengan prioridad en la vacunación una vez realizada esta misma entre los servidores pues, de la primera línea de atención del sector salud. Pide se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19 una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y en última instancia servirá para mantener las escuelas abiertas. Otra de las grandes urgencias en esta situación
y en este año tan duro que nos ha tocado vivir. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana. Adiós.